Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Juan Maco, soy profesor acá de la materia Actuación 2 en la Universidad de Palermo y bueno, me dieron la posibilidad de estar coordinando esta mesa con amigues y colegas muy queridos y querides, así que bueno, acá estamos en esto que es posibilidades e imposibilidades de la docencia, ¿no? En la práctica docente y el hacer teatral en la virtualidad, ¿no? Armamos una mesa que dialogara un poco con eso, ya que muchos de ellos, en realidad todos, son docentes y artistas. Entonces vamos a ir dialogando un poco cuáles fueron las posibilidades que nos dio la virtualidad durante todo este periodo de confinamiento, qué descubrimos, si es que descubrimos herramientas, cuáles son los límites de la práctica docente y el hacer teatral, si es que tuvimos la experiencia para la virtualidad. Y también pensar por ahí más, no tanto en lo macro, aunque podemos pensar en lo macro, pero también en lo micro, de acuerdo al contexto sociocultural en el cual cada uno y cada una de ustedes trabaja, pensar si es posible quizás alguna política que tenga que ver, una política educativa en donde contemple la virtualidad de aquí en adelante, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros damos, ¿no? Que son clases de actuación, de teatro, de dirección, de dramaturgia, en líneas generales. Entonces, pensar un poquitito sobre esas líneas, ¿sí? Y que cada uno y que cada una vaya contando de acuerdo a su experiencia, qué les pasó, como qué encontraron y qué no encontraron, partiendo de la base que el teatro es teatro, que eso ya lo sabemos, que ese duelo ya lo hicimos, de que es presencial y que esa cosa ya no la tenemos, y que obviamente estas herramientas brindan otras posibilidades, pero que no es la experiencia práctica escénica en sí, que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, cada uno va a ir exponiendo como crea, de la manera que quiera, y yo voy a ir interviniendo y ayudando en algún momento por ahí o refrescando algún concepto o algo, y también después vamos a ir recibiendo si es que ustedes les oyentes tienen ahí alguna preguntita, la pueden formular por el chat y la vamos como intercalando, así también lo hacemos un poco más dinámico. Y bueno, y agradecerles por estar acá, gente muy querida y muy admirada. Así que bueno, eso. Quien quiera arrancar, puede arrancar, ¿sí? Pero no sé, como ustedes quieran. Bueno, arranco para romper el hielo, si quieren. Dale, Alfred, muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Badalamenti, yo soy docente, actor, director, fundador de una sala de teatro independiente en Lomas de Zamora, que lleva 27 años, el Teatro de las Nobles Bestias, director del grupo La Compasiva, también teatro, eh, y docente, perdón, en el CPAC número 1 de Lomas de Zamora. Que quizás en esta charla más me voy a referir a la experiencia del CPAC. El CPAC es algo así como un profesorado de teatro. Digo algo así porque en realidad la forma de un CPAC es más que un profesorado de teatro. Dentro de un CPAC, que es una forma legal que se organizó hace unos años, no solamente funciona un profesorado de teatro, sino que también funcionan talleres de extensión y pueden funcionar otras cosas. Entonces, estoy hablando de un lugar muy particular que funciona en Lavallol, ¿no? En Loma de Zamora, cubriendo un déficit que había en la provincia de Buenos Aires muy importante, que tenía que ver con la formación de docentes de teatro. Hasta los nacimientos o el nacimiento del CPAC en Lavallol, para poder ser docente o profesor de teatro tenía que ir al UNA, al UNA antes, al UNA, a La Plata, a Tandil, pero no existía esa formación formal en la provincia de Buenos Aires. Sí que había existido hace muchos años, había dejado de existir. Bueno, yo en ese lugar, en ese CPAC, doy actuación 1, actuación 2 e introducción a la dramaturgia escénica y literaria. Entonces hay como dos partes, ¿no? Yo me separo en dos, digo, mi formación o mi trabajo de formar actores, y eso quizás tiene más que ver con mi trabajo en el teatro independiente y en Nobles Bestias,
Y mi trabajo o mi actividad de formar docentes, o intentar ayudar a formar docentes de actuación en el CPAC. Digo, esto es un poquito para ubicar desde qué lugar voy a hablar. Porque en Perfecto. realidad, durante la pandemia, mi experiencia y la experiencia que me pareció válida, útil, eh, y en la que pude creer, porque acá me pasó eso fundamentalmente, ¿no? Creo que nos pasó un poquito a todos y a todas cuando empezó esto, era, por lo menos mi pregunta es, ¿qué le puedo dar yo a mis alumnos en lo que yo pueda creer? Que se puede hacer virtualmente. Y ahí es como repensar absolutamente toda mi práctica docente, porque si yo no podía creer o yo creía que esto era inútil y no servía para nada, iba a ser muy difícil poder conducirme con verdad ante mis alumnos. Algunas respuestas tuve, otras no. Por ejemplo, en los talleres de teatro en Nobles Bestias, que son para formar actores y no docentes, yo decidí no dar clases durante la pandemia. Fue una decisión que yo tomé, que pude tomar, porque hay compañeras y compañeros que quizás no podían tomar, yo pude tomarla, pero por deseo, por quizás abocar mi energía a toda la transformación que significaba poder adecuar todos los contenidos del profesorado y no querer disipar mi energía. Entonces dije, bueno, me aboco al profesorado y durante este año no doy talleres de actuación en Nobles. Y por otro lado, porque quizás para la formación de actores no encontré la respuesta del camino en lo virtual. Sí en el profesorado, sí en lo que tiene que ver con la formación pedagógica. Ahora voy a hablar un poco de eso si quieren. No quiero monopolizar la palabra, es como una presentación, ¿no? Pero en la formación de actores, si bien yo ideé y puedo idear y pensar un montón de estrategias desde lo virtual, sigo sin creer. Digo, lo lamento. Sigo sin creer. Creo que puede ser una apoyatura. Creo que puede ser una muy buena apoyatura. Creo que podemos reflexionar. Creo que podemos intentar y que podemos esbozar. Pero no es lo que corresponde. La actuación, ya lo sabemos, lo dijo Juan al principio, el tránsito del actor es modificación, modificación del aquí y ahora, que también se puede dar en lo virtual. Pero en lo virtual está faltando, o sea, a ver, yo sé que hay compañeros que han trabajado muchísimas experiencias en lo virtual, desde el monólogo, desde el trabajo con objetos, desde el trabajo. Se pudo abarcar desde un montón de lugares que son muy valiosos, no le quito validez. Pero en mi elección falta algo esencial. Por lo tanto, decidí lo que sea formación de actores, no profundizarlo, pero sí me dio muchas herramientas y una gran oportunidad para la reflexión del trabajo en lo pedagógico. Alfred, Eh, ahí por ejemplo, en lo puntual eso, que vos hablabas de apoyatura para el trabajo del actor, de la actriz. ¿Qué herramientas de lo virtual vos creés que pueden ser una apoyatura al trabajo del actor o la actriz? ¿O qué herramientas, claro, en la virtualidad se pueden acoplar al trabajo que no tiene que ver con el trabajo en sí más primario, ¿no? Que es justamente lo... Sí, en realidad el aporte formativo, a ver, yo estoy pensando en la práctica. Si yo estoy hablando de la formación de un actor desde lo virtual, eh, a ver, el teatro es modificación. ¿Y quién me modifica? ¿Qué me modifica si yo estoy solo encerrado en un cuarto? Más allá de que, claro, por supuesto, hay muchas cosas que me pueden modificar. No está el partener, pero quizás sí está el espacio, sí quizás están, esto quería decir, ¿no? Entonces quizás las estrategias, está lo interno, por supuesto, está lo que a uno le sucede, están los estímulos que uno recibe, pero no está el partener. Entonces quizás, si yo tendría que decir qué herramientas o qué uso para la formación del actor en ese contexto, bueno, voy a tener que profundizar en eso. La relación, a ver, cómo podés desarrollar un trabajo con objetos, cómo podés trabajar la modificación a partir del espacio, cómo podés entender a la distancia cuál es el concepto de acción teatral, ¿sí? ¿Se puede hacer esto? Y bueno, yo creo que sí, que ahí hay ciertos caminos y ciertas estrategias que uno puede ir pensando en la virtualidad.
Pero yo vuelvo a decir que para mí es como para ganar tiempo, digo, es como para decir, bueno, a ver, vayamos pensando en todo esto y después, cuando esto se rompa, vamos a poner el cuerpo, vamos a poner el cuerpo y vamos a haber podido internalizar quizás y pensar y hasta hacer, transitar muchas cosas que en la formación son importantes y que luego las pondremos en práctica más profundamente. Yo podría decirlo de esta manera. En el plano actoral. En el plano pedagógico, bueno, hemos hecho muchas clases. A ver, ¿cómo se improvisa virtualmente? ¿Se puede improvisar? ¿Se puede enseñar o aprender a improvisar en la virtualidad? Y sí, se puede acercar uno al código de lo que es. Y también uno puede trabajar la lectura de ciertos conceptos de distintas miradas de la improvisación, ir probándolas en forma virtual, ir sacando conclusiones. Ah, mira, era esto, ¿sí? Bueno, me parece que desde ese lugar uno puede ir trabajando. Yo sigo pensando que es ganar tiempo, que no es nada malo, ¿eh? No lo digo despectivamente, porque ganar Y tiempo, en ese ganar tiempo del trabajo del actor, ¿vos creés que también el actor, la actriz, pueden también ganar tiempo en el plano que tiene que ver con lo teórico, con lo conceptual, con obvio, en es funda profundización en eso que a veces la práctica también nos lleva a una cierta adrenalina o histeria de que todo pase por la práctica, pero nos olvidamos de la nafta, ¿no? Como por de, eso. Yo creo que justamente esa fue la gran oportunidad de este momento. De cualquier forma, es algo que es la gran diferencia entre la formación cuando uno forma un actor o cuando uno forma un docente. Cuando yo formo un actor, esa reflexión de lo que acabamos de transitar pasa por un lado, pero cuando yo formo un docente, la reflexión de lo que acabamos de transitar pasa por otro. Digo, claro, ¿no? ¿Qué contenidos transitaste? ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Digo, ¿no? ¿Para qué pueden servir? ¿Para qué encuadre? Entonces, me pareció que era mucho más aprovechable esta circunstancia para todo el trabajo con la formación docente, donde ahí sí yo podía ganar muchísimo tiempo, que quizás en mis horas cátedras es más difícil porque estamos haciendo el tránsito y luego hacemos la reflexión. Bueno, ahora quizás el tránsito fue un poco más acotado, pero la lectura, la reflexión fue mucho más amplia. Con la esperanza de juntarnos, de hecho nosotros ya hemos empezado las clases presenciales. Ayer, antes de ayer, yo empecé con grupos reducidos de 15 personas en el profesorado a dar clases presenciales para el ingreso de primer año. Eh, Toda una experiencia. Estoy pensando realmente qué es peor, si dar clases virtuales o dar clases con barbijo. La verdad, tuve esa experiencia con barbijo y con esto el otro día. no, Eh, no, bueno, es imposible. No, y no, es con muy difícil. niñes, y con No, no, niñes, es así que muy difícil. imagínate. Sí, 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 es muy difícil. Esa cosa de plástico, esa cosa maravillosa de plástico que se empaña. A mí me dieron una que tiene aumento, por lo tanto parezco Mr. Magoo, ando por el espacio, no sé Tanteando. dónde, no sé dónde estoy. Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, como siempre, somos grandes remadores. Sí, Toda la gente que se dedica a esto en general ha pasado por tantas cosas. Somos remadores, serios remadores, que intentamos eh, hacer con seriedad y amor lo que hacemos. Así que alguna vuelta le vamos a encontrar. Eh, totalmente. Nada, bueno, esto es un poquito, después ahora sigo, me gustaría escuchar a mis compañeras Sí, sí, sí. maravillosas con otras experiencias. Todavía, si querés, como podemos seguir así, como que cada uno tenga como un ratito y después, si quieren, hacemos como un punteo general. Pero como pensás entonces en ese sentido que por ahí es posible, de acuerdo también al contexto en el que vos laburás, al lugar en donde vos laburás, es posible que la virtualidad se incorpore como una herramienta para ciertas funciones, ciertas materias, Pero ciertos no tengo la menor contenidos. duda, digo, no, no, pero pará, no tengo la menor duda de que la virtualidad, no solamente las materias, bueno, yo también soy directivo de una escuela, yo Para también eso digo, también. hago muchas cosas, y a mí la virtualidad me dio herramientas maravillosas, pero maravillosas, que creo que no hay que abandonar. Digo, cualquiera que trabaje en la docencia sabe que hacer una reunión importante para estar comunicado con docentes, con familias, era todo un tema, digo, era qué abandono, qué Imposible, dejo, qué imposible. imposible. La virtualidad nos ha posibilitado una forma maravillosa
a mí y lo que yo he aprendido este año, por supuesto a costa de quedar medio ciego como la mayoría de los que estamos por acá, pero, pero he Y con aprendido problemas cervicales, ¿no? Como... también, también, pero he aprendido cosas para mí valiosísimas, valiosísimas, eh, donde creo que es muy interesante, digo, la posibilidad de, por ejemplo, las reflexiones que uno hace luego de una clase, poder hacerlas por este medio. Digo, y entonces, ¿por qué no? Digo, y las ideas, y escribir, ni hablar la posibilidad que ya se hacía, ¿no? Por ejemplo, para los creadores, la dramaturgia, digo, las posibilidades de comunicación que ha dado esto me parece que son realmente maravillosas y hay que aprovecharlas. Digo, no hay que descartar nada. Eso es la enseñanza de los grandes maestros. Digo, de los grandes maestros de todas las épocas. Yo no tengo la menor duda de que, voy a ponerme viejo, pero que un Stanislavski, para decir algo, si hubiera tenido esta posibilidad, no hubiera dicho, no, no, me quedo en casa haciendo porque el cuerpo es... No, seguramente esos tipos se hubieran puesto a indagar, a ver cómo hago con esto. Porque era gente que le metía para adelante, era gente que investigaba, que no se ponía, no se resignaban. Y yo creo que desde ese lugar todos hemos aprendido mucho. Me parece que sí, hay muchas cosas. Por ahí puntualmente que te puedo decir, la reflexión, compartir materiales teóricos, lo que yo haría, reflexión, materiales teóricos, escribir, la creación colectiva. Hay muchísimos El lugares análisis donde, de texto, ¿no? Esto que muchísimos vos lugares, decís, las muchísimos. reuniones. Bueno, todos atravesamos un poquitito la docencia y trabajamos en instituciones. En mi experiencia también en la UNA, que era imposible como profesor de la UNA, una reunión docente. El Zoom nos posibilita incluso hasta la posibilidad de ser más ordenados, ¿no? Como de darle la posibilidad a la palabra a uno, al otro, hay un tiempo, uno se esquematiza más. Pero aparte, el tema de las distancias, ¿no? También vos, Alfred, hablabas de que das clases en el profesorado de Lavallol. Nosotros fuimos formados con Lucía Manrique también en Nobles Bestias, por Alfredo, quien fue nuestro primer formador, y después nos formamos también en instituciones cercanas, más lejanas, viajamos a Capital un montón de veces viviendo en el conurbano bonaerense. Eso también hacía que por ahí los tiempos de las carreras se hacían muy largos. Yo estuve casi 10 años para recibirme de dirección en la UNA. Entonces, a veces quizás pensar que la virtualidad puede incorporarse como una herramienta, como una función muy necesaria, que también acorte los tiempos y que también una, no solamente distancias cortas como ser conurbano capital, sino interprovinciales, internacionales, digamos, ¿no? Como pensarlo como para eso, para charlas, conferencias, análisis, alguna que otra materia teórica. Obviamente la práctica es la práctica y eso en algún momento hay que encontrarse. Es difícil, Sí, pero bueno, sí, la práctica a ver, obviamente que hay algo que es irreemplazable, que es el contacto con el otro, inclusive cuando uno trabaja desde lo teórico, todos lo lógico. sabemos, que el cuerpo que tenemos adelante habla y nos cuenta cosas todo el tiempo. Digo, yo estoy dando una materia teórica que la puedo dar por Zoom, y una cosa es lo que yo veo por Zoom, y otra cosa es cuando yo estoy reunido con mis alumnos en un aula y veo sus cuerpos, veo sus actitudes, digo, Totalmente. es otra cosa, pero eh, de cualquier manera está bien, se puede hacer. Hasta quizás para un chiste, quizás hasta para mí mejor hacerlo así, así no veo el cuerpo que se aburre cuando doy una clase. Claro, así no lo veo, me apaga la cámara, entonces yo por lo menos mi ego no queda tan dañado. Tan Eh, vapuleado. claro, viste que siempre yo por lo menos soy un obsesivo de que necesito de que mis alumnos me estén prestando atención, estén conmigo, en cualquier plano. Soy capaz de terminar dando clase arriba de un escritorio si es que no lo logro. Y zapateando arriba si veo que no me sucede. No, no digo que esté bien hacer eso, digo No que es lo he lógico. hecho, no digo que lo he hecho y lo hago. En realidad lo que hay que hacer es buscar estrategias y plantearse qué está pasando. A veces no es uno, sino que es el otro, digo. A veces es el otro que no le interesa, digo. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Porque por ahí uno Lógico. se desgarra, dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pará, hay un punto que es tuyo y hay un punto que es del otro. Pero la lectura de los cuerpos es algo irreemplazable. También.
Pero Seguro, vuelvo a sí, sí. decir, hay mucho que podemos hacer en la virtualidad, hay mucho para aprovechar, mucho tiempo para ganar. Eh, También el riesgo de convertirnos en máquinas que no paremos nunca. Digo, y esto es otra cosa terrible que también hay que tener cuidado con esto. A mí me ha pasado que yo dejé de fumar con la pandemia dejé de fumar. Y al mismo tiempo dejé de comer, porque decidí que tenía que hacer una dieta estricta y cuidarme. Bueno, pero ¿saben lo que descubrí ahora? Que me volví adicto al celular. Estoy todo el día con el celular en la mano, cosa que en mi vida me había pasado. Toda mi adicción al cigarrillo la pasé al celular y al Zoom. Entonces, sigo siendo un adicto, pero un adicto de la tecnología y vinculada al trabajo. ¿Con qué esto quiero decir? Más allá de lo En donde personal. uno pierde también el encuadre, ¿no? El encuadre Claro, de los tiempos, hay un la riesgo también. hora. Hay un Claro, riesgo. Porque esos perfecto. viajes que vos hacías a Capital, Juan, que los hice yo también, acaba para estudiar, para mí era maravilloso mi abstracción leyendo en el tren. Nunca fue un tiempo ocioso. Ese fue un tiempo donde eran hora y media mía de lectura de ida y de vuelta, 3 horas por día o de lectura o otra forma, digo, ¿no? Otra forma. En aquel Eh, momento que se podía leer en el tren porque no había tanto bullicio. claro, claro. Porque ahora te pasan con los grabados, con la música, todo, y el celular, como bien vos decís, también se nos incorporó en la vida y ese tiempo ahora se hace como imposible. Pero sí, era un tiempo como que ganábamos en esas cosas, ¿no? Bueno, en general esto, yo creo que como todo, si uno busca, hay muchas cosas que se pueden aprovechar, concretas, obviamente la Perfecto. reflexión teórica, obviamente muchas experiencias eh, prácticas, muchas experiencias prácticas, que quizás yo las llamo como esbozos, esbozos para la práctica final, que un alumne esté en su casa y que pruebe ese trabajo que está armando y pensando y que lo filme y que veamos el concepto de acción, qué es lo que está, digo, hay un montón de cosas que inclusive en este territorio uno puede ir ganando tiempo. Creo que después sí es importante afinarlo en la práctica. Buenísimo. Bueno, gracias, Alfred. Después retomamos algo Sí, si no me quieren. tienen No que es escuchar que, más ya, pobres, no es fueron que, no 12 es, minutos. no, no, es para darle un tiempito para que no se nos queden sin tiempo después los otros participantes, pero después obviamente que retomamos algo, nos van a quedar seguramente unos minutos para seguir pinchando y metiendo algún bocadito por ahí, si alguien por ahí te quedó algo por decir y viste que alguna compañera lo está diciendo, después Gabriel cuando se conecte, obviamente también ese espacio está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias. Lau, ¿querés seguir vos? Bueno, buenas a todos. Eh, bueno, me presento un poquito en realidad. También soy profesora de teatro, dramaturga, doy clases de actuación y de dramaturgia. Eh, y bueno, cuando pensé cómo empezar a compartir un poco de la experiencia, lo primero que se me vino fue, escuchaba Alfred esto que decías de lo de ganar tiempo, y a mí me surgió en realidad también desde como una sensación de una necesidad muy fuerte, ¿no? Creo que a todo el mundo le pasó que cuando sucedió la pandemia era completamente angustiante, no se entendía lo que estaba pasando. Yo tenía 3 reestrenos, un estreno, no pude hacer nada. De pronto todo lo que yo era desapareció, porque me di cuenta que mi vida era el teatro y las clases, lo mismo, ¿no? Todo, realmente no podía encontrar una manera tangible de encontrar cómo iba a continuar todo. Entonces, lo primero que creo que fue lo que me hizo encontrarme con los alumnos igual y volver a empezar a mover la maquinaria fue esta necesidad por lo menos de encontrarme con mis pares, ¿no? Y de decir, bueno, che, ¿qué nos está pasando? Empezar a cuestionarnos, reunirnos, sostenernos. Entonces, un poco ese encuentro del teatro, de lo colectivo, para mí volvió a aparecer, fue lo primero que apareció, antes que lo artístico, digamos, como esta fuerza que tiene el teatro. Y en ese encuentro fui descubriendo la necesidad de hacerlo subsistir, ¿no? Creo que el teatro atravesó un montón de crisis a lo largo de la historia y esta es una crisis, lo ha sido, todavía estamos ahí en el medio, eh, y fue como un momento de tomar la decisión de sostener la bandera de
hacerlo sobrevivir para que no agonice, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer algo que se parece al teatro, que no es teatro, que son como yo lo llamaba los Frankensteins, no es como un Frankenstein que se parece al teatro, como un primo lejano, muy lejano, pero es algo, ¿no? Como una necesidad de agarrarse de algo y de sentir que se iba metiendo en las pantallas, en los cuerpos de los alumnos que yo iba viendo. Entonces, eso fue como lo primero, ¿no? Algo muy sanguíneo, yo creo, fue como un vínculo, como desde la necesidad. Bueno, y a partir de esto hay un texto que escribí en una revista, que es la revista Insomne, que surgió de Agrupación PIT, Profesores Independientes de Teatro, que es una agrupación que se formó en la pandemia. Y después, si quieren, se las dejo ahí en el chat, que es este número tiene 100 páginas y son un montón de profesores independientes que también son artistas, ¿no? Maruja Bustamante, Naila Pose, Lila Monti, Marina Barbera, un montón más, no me quiero olvidar de la gente que escribió. Y yo escribí también ahí, así que después les comparto y hablaba un poco de esta sensación. Eso fue como lo primero que pude entender. Bueno, a partir de ahí, contarles cómo lo empecé a experimentar en lo concreto, ¿no? ¿Qué dificultades? Lo de la agrupación PIT para más o menos contar, es esto que ella dijo, como una agrupación de profesores de teatro independiente que se agruparon frente a la pandemia, ¿no? En todo sentido, como agruparse para pensar en políticas que los contemple, que los ampare, ¿no? Frente a la gran precarización laboral que muchos de ellos estaban viviendo. Y ahí empezaron a pensar también y a activar festivales, clases, se armó como una especie de proyecto colectivo en donde también hasta se pasaban a alumnos, porque por ahí uno lo tenía más cerca que el otro, ¿no? Como esa cosa de solidaridad y comunidad que se armó fue muy interesante, porque también se conocieron muchos de ustedes, ¿no? Dentro de esa Sí, agrupación, totalmente. a partir del momento de la pandemia. Sí, y dejó expuesto esto que decías, ¿no? La precarización laboral de lo independiente, de dar De la clases. actividad no formal, Sí, digamos. claro. Bueno, y bueno, al respecto de esto, una de las primeras problemáticas, yendo a lo concreto de dar clases, con las que me encontré, yo trabajo en la Universidad de Lanús, dando un taller de actuación para adultos, y en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la UBA, dirigiendo la compañía de teatro, que son adolescentes y jóvenes, digamos, más o menos tienen entre 16 y 25 años. Y luego doy talleres independientes, como les contaba, de actuación, que el año pasado de la pandemia no arranqué taller de actuación, estaba dando un taller de montaje que no lo arranqué porque no supe cómo, o sea, lo dejé, y me aboqué mucho a dar clases de dramaturgia, que era algo que tenía ganas de darle lugar y no sé, por el cotidiano no lo hacía. Y bueno, y en cuanto voy a ir tomando como de cada experiencia, en cuanto a las clases de dramaturgia, descubrí que era muy, muy posible darlas. Eh, la verdad que funcionaba bien porque era un trabajo más intelectual, y algo interesante que apareció fue la intimidad, ¿no? Que el escritor, la escritora, buscamos en la intimidad del hogar, digo, puede ser bueno, a veces no, eso es muy subjetivo, pero digo, cuando yo les daba una actividad de, bueno, ahora escribimos, se apagaban el audio y escribían y estaban en su casa, entonces de pronto es como estar compartiendo mi mundo interno realmente. Creo que ahí había algo donde se rompía, ¿no? Eso que quizás en un espacio común a veces ayuda el espacio común. Yo creo que una de las cosas que se pierde en esto es que el espacio común nos aúna, ¿no? Nos iguala, que no es lo mismo estar, esto que hablaba Juan de las diferencias socioeconómicas, o digo, si yo estoy en mi casa con el ruido de mi familia dando vueltas, o si estoy en mi casa tranquila, digo, ahí ya las diferencias están exaltadas. En cambio, en un espacio común, un aula, lo bueno es que eso no está, ¿no? Creo que eso sí se pierde. Pero en el caso de la dramaturgia, lo que yo sentía era que era interesante, al menos como experimento, estar escribiendo en mi propia casa, pero a la vez estar con la profesora. Bueno, se generaba algo interesante. Y luego con las clases de teatro, de poner el cuerpo, esto que hablaba Alfred,
Fue todo un desafío. Y el primer problema que encontré, yo lo del encuentro con el otro, no me pasó tanto esto que nombrabas, sentía que igual estaba, o sea, muy difícil, pero había un encuentro. Si alguien se lastimaba, yo sabía que se había lastimado y podía, no, oye, te ayudo, te mando un mensaje, como había algo donde igual estábamos todos reunidos, por más que no estábamos en el mismo espacio, podían actuar pantalla a pantalla. Otra cosa, ¿no? Completamente distinta, pero algo había. Pero lo que me costaba mucho era trabajar el cuerpo, trabajar el espacio. Me sentía completamente acotada con el espacio, ¿no? Era como siempre ese cuadrado, como el planura, nada 3D. Y bueno, fue, y el La cuerpo actuación de torsos, ¿no? Como una actuación de torsos, como si esto, ¿no? fuésemos... Que vemos ahora, es como la, acotado. Eh, y, y después el cuerpo también, porque todas las ejercitaciones que yo quería hacer, ¿no? Como las entradas en calor y lo corporal, me costaba mucho más, me iba mucho más a lo intelectual o a expresar lo que sentían, a improvisar al juego, pero me costaba mucho como poder verles los cuerpos en ese cuadradito, poder saber qué les estaba pasando, ¿no? Esto que también decía Alfred recién, poder leer, ¿no? ¿Qué le está pasando al alumno que necesita? O sea, me costaba mucho. Eso me costó un montón. Y bueno, empecé a explorar en las distancias. Por ejemplo, una de las herramientas que encontré fue como explorar en el atrás, en el adelante, en las intensidades, o sea, empezar a encontrar en ese recurso el potencial, porque si no era muy angustiante. Eh, y también usar este espacio acotado a favor. Por ejemplo, hice un trabajo de cuadros, entonces cada uno realizaba un trabajo pictórico y recrear un cuadro en este cuadro, obviamente tomando todos los elementos estéticos de manera bien sintética, generando monólogos, digo, como fui como encontrando lo que podía sacarle a favor a la herramienta. Y, por ejemplo, bueno, también una de las primeras cosas fueron, con la compañía de teatro, hicimos escenas de cuarentena, que eran mini videos, porque la verdad que lo que terminamos haciendo fue usando recursos audiovisuales, ¿no? Que todos tuvimos que explorar porque yo no conocía, por lo menos, y los jóvenes, algunos sí, pero otros no, y fue a explorar y hacer como un híbrido, ¿no? Entre lo teatral y lo audiovisual. Pero ahí también, por Este espacio ejemplo, acotado. te interrumpo un segundito, ahí vos trabajás con una población más joven, adolescentes y jóvenes. ¿Qué te pasó también a vos como docente, que por ahí tu práctica más habitual, que tiene que ver con el cuerpo, con ese espacio presente aquí y ahora, que se vio más acotada, como bien vos decís, en los entrenamientos, en la práctica en sí, ¿qué te pasó con esto de que también aparecieron estos nuevos recursos que tienen más que ver con lo audiovisual, en donde quizás, dada la población que vos también trabajás, todavía ellos son una población que esto lo tienen mucho más canchero? Yo el otro día en un Zoom de sexto grado no me conectaba al audio y un nene me empezó a dar una clase de cómo lo tenía que hacer. Como, y eso me pareció interesante también, en donde yo estuve como 10 minutos, se intercambiaron un poco los roles en algún punto, pero me empezó a mostrar herramientas y funcionalidades para poder hacer cosas, hasta filtros que me podía poner cuando leíamos Shakespeare con algunas animaciones, que quizás esos filtros hasta hacían un poco más interactivo y más interesante la clase, ¿no? A vos con los jóvenes, del Pellegrini, que aparte son jóvenes que son como revolucionarios y que tienen unas ideas muy innovadoras. ¿Qué te pasó también con eso, no? ¿Qué te pasó con sentir como profesora que quizás también en algún punto tenías como que pasar la pelota? Sí, bueno, totalmente. Sí, digamos, había muchos de ellos que sí sabían, otros que igual no tanto, porque editar es distinto, pero sí tenían muchas más herramientas. eh, y creo que sí, de hecho había uno que estaba encargado de eso. Armé grupos de trabajo donde se ayudaban, como los mezclaba los que sabían más de edición con los que no, como era todo muy en conjunto, muy colectivo. Cada video que se armaba, que lo armaba cada uno en su casa, porque era el momento peor de todo. Que si quieren, no sé, les comparto, es muy breve, no sé si vos me decís, Juan, si, para que en realidad lo que les quiero mostrar en este video, que es muy cortito, es cómo encontraron, cómo se trabajó el espacio completamente acotado, ¿no? A favor, Perfecto, creo. dale, dale. A ver si lo... Decía, pero estaba muteado, justamente. Ahí llegó Gabriel Fernández Chapo, otro de los expositores. Hola, Gaby.
A ver si se ve. ¿Se escucha? Bueno, él está ahí en... ¿no? Detrás de una sábana que puso. No escucho. Y las manos que ven son sus familias, sus familiares, digamos, porque era el momento donde no se podía salir. Y lo que les contaba de la temática, ¿no? La temática de estar en la casa todo el día. Bien, bueno. Nada, como para mostrarles un poco cómo lo usó a favor y... Gracias. Y también esto de estar todo el día frente a la computadora, ¿no? Y que es bastante teatral, por eso digo que grabábamos, pero en realidad usábamos el recurso teatral, porque no hay edición, en este video no hay edición, tratábamos casi de que no la haya, pero algunos la han usado la edición, ¿no? Como si el escenario fuera la pantalla, lo que se veía, fuera la luz, la pantalla es la luz en el escenario, ¿no? Perdón, Juan, me ibas a decir algo. No, no, no. No, esto pensaba, ¿no? Como en los recursos que ellos sí saben manejar, la compartición de pantalla, la edición, otras herramientas que se asocian un poco a a la, al teatro, al lenguaje teatral, digamos, que se asocian o que son primas, digamos, en algún punto, ¿no? Pero que obviamente, ¿no? Ya sabemos que no es teatro, pero que uno puede empezar a asociar cierta actuación con eso. Y con respecto a Sí, sobre la... todo, perdón, como no perder el derecho a la expresión, como el lugar de la expresión, yo siento, ¿no? Que creo que era, si nuestra forma de expresarnos es mediante el teatro y eso está vedado, ¿qué hacemos, no? Entonces, por eso hablaba de esto más sanguíneo, de casi de resistencia. Total. Sí, Para que no se te vaya todo con el pele si querés seguir sí. con otra cosa más, que nos Después queda más... brevemente, no, también, si hace muy largo, decime. Yo te quiero como, nada, Sí, pensé no, los pero recursos a compartir que había encontrado, ¿no? Como poder compartirlos. No, después otro recurso que probé fue, que fue lo más parecido al teatro, como en el sentido del convivio, de estar actuando y con gente en vivo, como estamos ahora, ¿no? Estamos nosotros hablando y hay personas también que están ahí escuchándolo en vivo. Fue hacer con el grupo de dramaturgia, hicimos lecturas dramatizadas, que en realidad eran sus obras muy breves, entre los mismos compañeros, que también eran actores y actrices, se las leyeron, las actuaban, y fue muy agradable, la verdad fue como una experiencia muy también de mucha emoción, ¿no? Como que lo vinculo mucho a eso, a poder hacer algo igual. Pero bueno, rarísimo, ¿no? Los aplausos eran por el chat, como algo claro, completamente se generaba un frío, nuevo público, un muy nuevo público. frío, pero que en realidad era lo único que teníamos para compartir. Y bueno, después un poco contar de otra experiencia que tuve, que también fue muy distinta, que fue un trabajo que me salió exclusivo para la Fundación CES, que trabaja con UNICEF, que era para jóvenes en situación penitenciaria, y fue crear talleres de teatro en video, o sea que era una clase en diferido, ¿no? Yo me tenía que grabar
en mi casa, dando una clase que planeamos, y después otra persona la daba ahí, que no era profesora de teatro, sino que es uno de los referentes que estaba con ellos en el centro. Y bueno, y ahí nada, fue una experiencia completa, nada, no es para explayarme un montón, solo quería nombrarlo, pero yo llamaba, cuando lo hacía, esto del interlocutor imaginario, ¿no? Porque tenía que pararme frente a la cámara y imaginarme esa población, quiénes eran, como algo de nada, muy, muy distinto para mí, y sí habían algunos encuentros que teníamos por Zoom para ver cómo iban trabajando, pero realmente un solo grupo fue, además de por todas las condiciones en las que están, ¿no? En esos centros, era muy difícil sostener, lo que ya pudieran sostener un espacio de expresividad era muy importante, pero bueno, solo un grupo pudo avanzar y, y bueno, con ellos me encontraba. Esa fue una experiencia también, que creo que fue muy rara, pero fue positiva, justamente para que no se queden sin su derecho de tener sus talleres culturales y sus actividades, ¿no? Si no, nadie iba a ir ahí. Claro. Así que bueno, en ese sentido... Y para ir concluyendo, así pasamos a otro, con la actriz, con la dramaturga, ¿pudiste encontrarte durante este periodo? Sí, bueno, hubo un proyecto, por ejemplo, para contarte de este puntual, yo había escrito un texto que quedó en un concurso que organizaba Timbre 4 el gobierno de la ciudad, que se llamaba Teatro sin Teatro, y que bueno, justamente también, así como tuve que grabar estas clases de video en mi casa, transformar mi casa en un estudio, mi casa se transformó en un teatro, ¿no? Y armamos toda una puesta en escena en la casa, que era bueno, justo la temática era sobre la pandemia, pero más allá de eso, fue rarísimo eso, sentir que tu casa se transformaba en un teatro sin público también, de nuevo lo diferido, tomando recursos audiovisuales y transformando el espacio. Y surgió desde el texto, o sea, yo nuevamente sentí que desde el artista la dramaturgia fue donde más me aferré, porque era algo que podía seguir realizando y bastante parecido, no me modificó. Y explorando. Y explorando. Sí, eso más o menos. No sé si quieren que les muestre una imagen o... Si querés mostrar una imagen y pasamos a Lu, así no nos vamos quedando sin tiempo. Bueno, esto. Como que hay pasos, ¿no? En la virtual. Ahora todavía ahí. Pero como me interesa esto de pensar como los pasos, ¿no? Como que vos armaste pasos como tanto para lo UNICEF como que te grabaste, después una persona que lo editó, después una persona que se le llegó el video, que es el referente de ellos, que se lo mostró a los alumnos, que los alumnos actuaron, que eso se capturó y que volvió a vos, como si fuese como una cosa diferida en etapas. Y acá lo mismo, escribiste un texto, lo montaste en tu casa, se actuó, se editó, se reprodujo en algún canal de comunicación, un público lo vio y devolvió de alguna forma, que antes por ahí estén los aplausos virtuales o no virtuales, sino también en comentarios de la obra en alternativa teatral, ¿no? Como que se generó una nueva modalidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que no es teatro, pero que puede convivir. Ahora ya por suerte ya está volviendo todo, pero un poco más, pero bueno, un poco más. Perfecto. Sí, totalmente. Bueno, eso bueno, más o menos. Gracias, Lau. Bueno, gracias. Está bueno ir reflexionando sobre distintas experiencias para ver qué posibilidades o no nos deja, ¿no? Bueno, Lu, gracias, Lau. Arranque usted y después seguimos con Gabriel. Dale. Sí, hola Gaby, que llegó, está por ahí, sin cámara. Bueno, yo quería contar más que nada una experiencia personal que tuve como profesora de clown, ¿sí? Yo soy profe de clown, de teatro, tengo grupos de talleres, también soy profe en colegios, y bueno, también soy profesora de cine y licenciada en audiovisión. Entonces, bueno, tuve una experiencia bastante peculiar, digamos, con este tema del Zoom, ¿no? De las clases a través del Zoom. Más que nada, quería abocarme al grupo con el que empecé a dar clases en esta modalidad, después terminé dando clases en esta modalidad en los colegios también,
Bueno, más allá, ¿no? Obviamente, yo creo que en todos los contextos el medio tiene una imposibilidad en común que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las posibilidades de conexión, bueno, con los recursos, ¿no? Tener una computadora personal, tener un celular con buena tecnología, no es un recurso inclusivo, ¿no? En ese sentido. Hay mucha gente que queda afuera. Eso como la imposibilidad más grande que le encuentro al medio. Más allá del lenguaje que se quiera trabajar, porque pienso que el lenguaje que se trabaja, bueno, es un híbrido y es un camino, ¿no? Un poco lo que decía Lau, es un híbrido entre el lenguaje audiovisual, el lenguaje teatral, y no es ni uno ni lo otro, en verdad. Entonces, bueno, es algo nuevo bueno, que me parece digno y me parece divertido de experimentar, de explorar, ¿sí? Entonces, bueno, quería contar lo que me pasó a mí. Yo armo un primer grupo de clown. Para ese momento yo tenía armados 2 talleres de clown con bastante gente, no llegamos a empezar o empezamos 2 clases, qué sé yo. Bueno, así que digo, empiezo por acá porque es donde tengo quizás posibilidad de tener más alumnos, y sin embargo, bueno, al principio fueron muchos rechazos que tuve, la gente como que no se animaba mucho al tema de la virtualidad. Por suerte aparecieron alumnos de otras épocas que de pronto tenían quilombo de horario para hacer un presencial, entonces con este virtual se animaron, tuvieron la posibilidad de hacerlo, se prendieron. Y después usé también Facebook, publicidad de Facebook, para ver qué pasaba con esto de la distancia. Y me encontré con la sorpresa de, en ese momento era totalmente sorpresivo de tener alumnos de otras provincias, que era una posibilidad que la verdad que no hubiéramos imaginado nunca, ¿no? De tener alumnos de la Patagonia, de La Rioja, de Formosa, bueno, de todos los puntos, ¿no? del país. Bueno, formo mi primer grupo virtual, aproximadamente de 10 personas. Comenzamos la primera semana de abril, o sea, empezamos 15 días después de haberse decretado la cuarentena. Desde la primera clase, la verdad que tuvimos una experiencia reveladora en cuanto a las posibilidades que vimos que existían, ¿no? De pasar. También la experiencia fue muy contenedora, ¿no? Un poco lo que decía Lau, esto de que nos sentíamos bastante desamparados, de pronto se había caído todo. Amputados, amputades, como que algo nos faltaba, ¿no? Exacto, de pronto parecía que no era posible nada. Entonces, bueno, aparece esto y algo pasó, algo nos pasó. Y ahora quiero también decir algo respecto a lo que nos pasa, ¿no? En ese momento a lo que nos pasó también. Pero bueno, el tema entonces es que esta modalidad, digamos, abre paso a nuevos formatos. A medida que iban pasando las semanas íbamos conociendo más el dispositivo, ¿no? Y abriendo entonces nuevas posibilidades, nuevas necesidades que iban surgiendo y nuevas posibilidades. Bueno, yo en principio me jugué por lo práctico, por la clase práctica, entonces primero siempre proponía hacer un entrenamiento corporal suave, ponernos de pie donde pudiéramos, donde estuviéramos, ponernos de pie, hacer un mínimo entrenamiento corporal, hacer juegos, y primero yo tomé los juegos, digamos, que ya conocía y que se podían hacer por este medio, y después lo mismo, a medida que iba conociendo el dispositivo, iba adaptando juegos y después empecé a inventar los juegos, a poder comprender, digamos, esta cuestión de un nuevo lenguaje y fusionar, digamos, con el lenguaje que era mi guía, que era el lenguaje del clown. Yo estaba dando clases de clown, pero entonces, bueno, la forma pedagógica cambiaba, así como también los ejercicios y los juegos, ¿no?
el descubrimiento principal fue la cámara y el encuadre, esto que decía Lau, ¿no? Esto que puede ser, lo podemos tomar como una limitación, pero también lo podemos tomar, digamos, como una nueva regla del juego. Yo, bueno, como ya les digo, como también trabajo con el cine, soy profe de cine, me parecía interesante ver qué pasaba con esta nueva herramienta que era el encuadre, y comprender, digamos, que cuando, a la hora de expresar una idea, ¿no? Siguiendo las bases y los contenidos del cine, del lenguaje audiovisual, a la hora de expresar una idea, no es lo mismo trabajar cerca de la cámara, lejos de la cámara, ¿sí? ¿No? Cómo se entra al encuadre, cómo se sale, si entro de costado, de arriba, de abajo. Cómo poder, bueno, más allá de que este encuadre también nos da posibilidades que el teatro de pronto no tiene por su naturaleza, que es, por ejemplo, trabajar con un primer plano, o trabajar con un plano detalle de los ojos, ¿no? Poder hacer hincapié, digamos, en detalles del cuerpo, ¿no? A favor de la interpretación. Y cómo integrar los contenidos. O sea, la cosa fue que a las pocas clases no solamente estaba dando clases de clown, sino que estaba dando también clases de lenguaje audiovisual y de uso de la cámara. Y a la vez fusionando los contenidos. Entonces, por ejemplo... Y estas herramientas, por ejemplo, también no encontraste algo en el audio, por ejemplo, en lo sonoro, como también una herramienta para explorar, que a veces en el teatro quizás no se explora tanto, solo en lo Sí, sonoro. sí, me parece que bueno, en ese sentido tuve más experiencia como actriz. También tomé clases y también tuve experiencias muy gratas en cuanto a lo que fue, por ejemplo, el volver a la lectura, ¿no? El volver a la lectura expresiva, el volver a trabajar el texto. Sí, me pareció, esto estaba súper interesante. En cuanto, yo creo que más me vi entusiasmada como docente, me vi más entusiasmada por lo visual, tal vez. Y bueno, el sonido como, a lo que voy, digamos, la idea fue hacer siempre una integración de los lenguajes a favor repito, de lo que yo estaba trabajando, que era el clown, ¿sí? Entonces, bueno, cómo trabajar los contenidos a partir de este medio. Por ejemplo, si yo trabajo un contenido de jerarquía, el contenido de jerarquía o estatus, para explicar lo que es la jerarquía, el estatus, ¿no? ¿Cómo hacerlo a través de la cámara? Entonces, por ejemplo, sí, voy a ejemplificar acá. Si yo, por ejemplo, inclino la cámara desde abajo hacia arriba, ¿no? Y me tomo desde abajo y mi cuerpo está arriba de la cámara, ¿sí? Este encuadre me va a hacer ver con la jerarquía alta, ¿no? Me va a dar cierto poder, cierta presencia, ¿no? Como una imagen más poderosa de mí misma, a la hora de interpretar, ¿no? Teniendo conciencia de la cámara, así como a su vez entonces, si yo creo que es más difícil, si yo me tomo desde arriba hacia abajo, ¿no? Lo que estoy queriendo decir cambia, ¿no? Si yo expresar una idea desde acá, ¿no es cierto? Va a estar más relacionado quizás con el miedo, con la angustia, ¿no? Con un padecimiento. Entonces, bueno, ahí me parecía que estaba lo interesante. Después, como el tema de las conexiones, de las dificultades tecnológicas, también ir integrando eso a lo que es el payaso o la payasa y a cualquier accidente que es posible dentro de ese lenguaje. Es decir, tratar de integrar todo lo que había, todo lo que era posible. Justamente en ese código que vos trabajás y que vos enseñás, el error es parte, ¿no? Y esto que vos estás diciendo, ¿no? Como las dificultades y todo esto que el otro las usaste a favor de la dramaturgia que iban construyendo, de lo que iban trabajando, de las clases, ¿no? Mismo.
Exacto, exacto. Yo también cuando, esto que quería decir, cuando hacíamos referencia a lo contenedor que resultó ser el poder trabajar de esta manera, al hecho de que no haya nada y poder trabajar de esta manera, a mí me daba esta cierta impresión que tenía que ver con que sentí como que nos habían, el teatro, ¿no? Lo que dijo Alfred, el teatro es modificación en el aquí y ahora, me daba la impresión de que nos habían sacado el aquí, pero que teníamos acceso a la ahora. Esa es la sensación que yo tenía en las clases. No era, el aquí virtual no es lo mismo en teatro, el teatro no creo que exista el teatro en el aquí virtual, pero sí había una hora, ¿no? Había un presente compartido. Entonces, quiero seguir charlando acerca del proceso de este audiovisual. Estas eran clases no sincrónicas, clases que iban sucediendo estando compartiendo esta hora. Y también empecé a experimentar lo que era la clase asincrónica, que vendría a ser que yo daba una tarea para que cada uno de los participantes desarrollara en su casa, podría ser una consigna, podría ser no sé, una técnica que requiera práctica y repetición, ¿no? Y luego entonces cada alumno trabajaba en su casa y grababa el video con el resultado de su trabajo semanal. Yo, respecto de este video, entonces les hacía una devolución y después también pasaba el video al resto de los compañeros. Al final de cada clase hacíamos una devolución de todos los trabajos vistos. El compañero o la compañera entonces que había hecho el video tomaba nota y también clase a clase íbamos viendo nuevas herramientas, con lo cual iban modificándose esas propuestas que iba teniendo cada participante. Y a lo largo del tiempo que no era tanto, ¿no? Porque todo fue muy, muy rápido en realidad, pero a lo largo del tiempo se fueron produciendo, bueno, iban apareciendo personajes, iban apareciendo historias, ¿no? Contadas en video. Iba apareciendo la necesidad de agregar un vestuario, ¿no? De pensar en qué lugar de la casa esto sucedía. Estoy hablando también de la época de la cuarentena estricta, ¿no? En dónde estábamos filmando, no daba lo mismo filmar en un lugar, filmar en otro, a veces se tenía que acondicionar la casa, ¿no? Para generar la ilusión de un espacio. Y fueron apareciendo como videos cada vez con más producción. Y acá viene esto, quizás cierro con esto, acá aparece entonces la necesidad de aprender acerca de la edición, que también es un tema que tocó Lauri. Pero en el caso nuestro, que estábamos trabajando con rutinas de humor, empezamos a analizar las rutinas de humor audiovisual. Y nos dimos cuenta que cuando se trabaja el humor, cuando la rutina de humor es hecha a través del video, los tiempos no son los mismos que se manejan cuando se trabaja una rutina de humor en vivo. En lo presencial, claro. Exacto. Entonces, tomamos un desafío que era producir que estas historias, estos personajes que se estaban desarrollando, cuenten historias en 3 minutos. Porque digamos, el tiempo de tolerancia en lo audiovisual es diferente, y más si queremos provocar risa. Entonces, bueno, aparece el tema de la edición y del corte, ¿sí? Teníamos Qué interesante igual ahí pensar también, pienso como en el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo se nos convierte también como en un aliado o en un enemigo, que también en la presencialidad pasa, pero uno busca en el teatro abstraerse del tiempo en algún punto. Sin embargo, cuando una obra ya supera la hora, empezamos como a decir, uy, se está haciendo un poco larga, ¿no? Pero en el audiovisual, que estamos
en una sociedad posmoderna en la que vivimos, estamos tan invadidos por audiovisual continuamente que la tolerancia es mucho menor. Como uno no toleraría ver un video casi de, cuando ya supera los 5 minutos, empezás como no, más que estamos todo el día, como decía Alfredo, con el celular, con la pantalla, como que tener que empezar a adaptarnos a eso, ¿no? A la producción incluso más reducida. Totalmente. Incluso, si no me equivoco, cuando subís un video a Facebook, el Facebook te recomienda que el video no tenga más de 3 minutos para que tenga visualizaciones. Es como que si el video tiene más de 3 minutos, no es tan fácil de que se vea. Como que no hay tanta paciencia, ¿no? ¿Querés mostrarnos algo de eso? Así vamos cerrando y no nos quedamos sin tiempo. Dale, yo bueno, muestro así en silencio, así cuento esto que decía acerca del corte, ¿no? El corte, no sé si se entiende lo que es un corte en lo audiovisual. Esperen que voy a compartir pantalla mientras. El corte en lo audiovisual, ¿no? Es lo que va entre toma y toma, lo que permite entonces que yo tenga un plano cercano, corte, tengo un plano lejano, ¿no? Okay. Acá tengo... Le voy a bajar el volumen. Esta es la presentación de la varieté que terminamos produciendo. Y una cosita más, producir, ¿no?, escenas grupales que iban surgiendo en las clases. Una cosita más acerca del corte. El corte en lo audiovisual es para el clown lo mismo que es el gag, el chiste. Se trabaja a través del tiempo, ¿sí? El corte es una herramienta técnica como el gag y como el chiste, que tiene que ser preciso, que tiene que ser justo para poder provocar la risa. Entonces el desafío consistió también en que cada alumno, cada alumna pueda editar sus videos y pueda trabajar los cortes para que resulte efectivo el chiste. Se integró entonces como un contenido más de lo que era el clown y el humor audiovisual. La verdad es que... Y traspolaste ahí, traspolaste un lenguaje que de lo natural a, digamos, a lo audiovisual, ¿no? Pero bueno, hiciste uso de eso. Exacto. Así, bueno, produjimos esta varieté con los números. Esta es una especie de presentación, esta la edité yo, esta presentación, y después, bueno, iban los números de los alumnos, y cada uno, les repito, buenísimo, trabajaba con su propia edición. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, Lu. No, de nada. Buenísimo. Y pensaba también en esto también que hablábamos como de la abstracción, ¿no? Como a veces en el teatro los alumnos buscan el espacio de lo teatral para abstraerse de su propia realidad o de la realidad, pero claro, ahora entramos esto que vos decías, ¿no, Lu? Que también dijo un poco Lau y todo, entramos en las casas de la gente, ¿no? De los alumnos. ¿Y qué pasa con eso, no? ¿Qué posibilidades? Acá veíamos a los alumnos de clown como los del Pellegrini y del Auto, jugar con una libertad muy grande, pero a veces esas posibilidades no están en todas las casas, porque los contextos son muy, muy diversos. No solo por lo socioeconómico que atravesamos, que también a veces puede ser una imposibilidad de los recursos que tengamos, ¿no? Ni hablar, pero sino también contextos que tengan que ver con lo vincular, con lo espacial, con otras circunstancias, ¿no? Como el teatro a veces es un refugio para muchos de nosotros y lo ha sido, y ahora nos metimos en las casas y sin embargo, bueno, traspasar esa barrera y poder generar una producción y luego tener registro de eso y poder verse es interesante, ¿no? Y bueno, y hay otras que no, obviamente no lo pueden hacer, pero bueno, está bueno eso, me quedé como pensando en eso que nos sucede también. Pero también así sucede que llegamos a provincias, que otros alumnos quieren tomar talleres que de otra manera no podrían, o que hay gente que por cuestiones de distancia no puede ir a ver una obra de teatro porque no puede viajar, ¿sí? Gente mayor, entonces por ahí que le llegue la obra de formato virtual también es interesante, como sé que muchos de ustedes también estuvieron produciendo y se encontraron con esta forma, ¿no? Que llegaron a otros hogares que antes no llegaban y que otra gente podía ver sus producciones. Bueno, gracias Lu. Así vamos a Gaby, no nos quedamos sin tiempo. Sí, si alguien quiere poner alguna preguntita o algo puntual sobre algo que quiera resaltar y demás. Mi pregunta es cómo hacen para que llegue la inspiración para el desarrollo de un proyecto. Ah, la pregunta del millón, Delphi. Pregunta Delphi, ¿cómo hacen que llegue la inspiración en el desarrollo de un proyecto?
Bueno, vamos a pasar a Gaby Fernández Chapo y si nos queda un ratito vamos a dejar unos 5 minutos a ver si alguien la quiere contestar y ya la van pensando, ¿sí? Dale. Hola Gaby, gracias Delphi por tu pregunta. Hola, ¿qué Gracias, tal, Claudio. Juan? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Contento de estar acá. Alfredo, hola Lucía, encantados. Disculpen la demora, pero bueno, parte de las nuevas cuestiones de la docencia está también el hecho de están escribiendo muchos estudiantes a rendir las mesas de exámenes de final, porque consideran que virtualmente son más sencillas. Entonces, me están desdoblando un montón de mesas en algunos lugares de trabajo. Así que por eso llegué tarde, disculpen. Después veo la grabación, así escucho lo que me perdí también. Gracias, Gaby. Después, ahí, perdón, ahí me dicen que hay otra pregunta más, también después la vamos a retomar. Si querés ahí, Lu, que tiene que ver con lo de la traducción al lenguaje visual que hizo también Julián. Bueno, Gaby, contanos, más o menos la charla era esto, qué posibilidades nos daba la práctica de la docencia en la virtualidad, digamos, ¿no? Y si tuviste alguna experiencia de acuerdo al contexto en el que vos trabajás, espacios más formales, menos formales, también no solo como docente, sino también en el hacer. ¿Qué te dejó esta pandemia, esta cuarentena? Bueno, me parece que como la mayoría empecé con un palazo que me dejó medio atontado, ¿no? O sea, tardé en reaccionar. Creo que en mayo, después de haberme visto 32 tutoriales, de saber lo que era el Classroom, el Meet, el Jitsi, el Zoom, de hacer el Teams, cada institución que maneja también sus formatos diferentes. O sea, tuve 2 meses out, o sea, así, contra las cuerdas, a tal nivel que hacía cosas que no servían. Por ejemplo, grababa videos de YouTube para que lo vieran en las clases en algún momento y no tenía interacción de ningún tipo. O las primeras clases que eran con conexión en vivo, pero estábamos más preocupados, no se te escucha, no se te ve aquel, se cayó este. Porque ahí también hay una cuestión de lo federal que cae, que es qué pasa con Internet en Buenos Aires y qué pasa con Internet en el resto del país. Son dos realidades, ¿sí? O sea, fuera de... Es muy complejo el tema de la señal de Internet. Entonces, cuando se generan estos cruces más amplios, también había muchas dificultades técnicas. Yo creo que en términos de docencia se me confirmó igual, cuando salí un poquito del golpe, se me confirmó un poco algo que todos sabemos, que tiene que ver con que tanto el aprendizaje como la enseñanza no es el intercambio de conocimiento, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces, si bien algo del medio técnico que disponemos hoy en día puede facilitar la circulación de conocimientos, todo lo otro, la interacción entre compañeros, la interacción entre estudiantes y docentes, digamos, cierta estimulación que pueda haber con el compartir un espacio, un proyecto más anclado, y se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que inevitablemente hay algo que se resiente, que hay determinadas áreas del saber que quizás se resienten menos y otras que se resiente más, digo. No sé, yo trabajo en la EMAT de Buenos Aires, en la carrera de puesta en escena, y bueno, yo doy dramaturgia, por ejemplo, en dramaturgia, los contenidos medianamente los pudimos ver, pero, claro. O sea, egresar de una carrera de puesta en escena sin poder haber montado escenas con actores, bueno, una complejidad, ¿no? Que inevitablemente es difícil de sortear. Al mismo tiempo, sí. Gaby, ahí te interrumpo un segundito, yo que tengo la experiencia de estar en la carrera de dirección, en la UNA, que sería como la puesta en escena del EMAD, hay otros recursos que quizás pasa lo mismo, como que los alumnos están por terminar su año sin haberse visto, ni con nosotros, ni haber trabajado en el espacio físico en sí de la UNA. Pero se habilitaron quizás otros recursos que tienen que ver con la compartición de pantalla, con el uso de otros recursos que a veces también en algunas instituciones se hacen más complejas, ¿no? No sé si te pasó. Sí, o sea, yo creo que esto nos puso un aprendizaje feroz y rápido de un montón de recursos que yo supongo que se van a incorporar en los ámbitos educativos más allá de cómo siga nuestra realidad.
creo que vamos a salir enriquecidos de esta etapa, a la fuerza, pero enriquecidos, y que bueno, ojalá, y es probable, si se vuelve a ciertas formas más presenciales de la educación, que se combinan elementos y recursos que estuvimos utilizando este año con ellos. Quizás poder, estos modelos híbridos que estuvieron hablando también las compañeras, nos puedan enriquecer, ¿sí? Yo otra dificultad que me encontraba era el hecho de la cuestión de que la instancia de aprendizaje necesita un contexto también. Y ahí me sucedía, por ejemplo, en ámbitos, yo trabajo en la Universidad de Entre Ríos, por ejemplo, y ahí yo tengo muchos estudiantes, madres con hijos, entonces, para ellas la organización familiar era distinta, si cursaban en la universidad, donde se encargaban de poder dejar a sus hijos y organizar lo familiar para poder cursar medianamente tranquilas, que teniendo clases en su casa en el living, ¿no? O sea, digamos, hay algo que el contexto peleaba un poquito lo que tiene que ver con... Pero también es muy cierto lo que dice Lucía, ¿no? Que nos dimos cuenta de que también esta superación de lo territorial nos permitía vincularnos con personas, con estudiantes que pudieran estar en lugares mucho más lejanos que seguramente no nos cruzaríamos. Yo de ese lugar, por ejemplo, desde la dramaturgia, que es lo que más enseño, yo ya a partir de ahora ya considero como probable dejar talleres a distancia o virtuales, y tendré los dos modelos en algún momento, ¿no? Lo presencial y lo virtual. Claro, pero asimismo, enseñando dramaturgia me encontré con un problema, que es, si había que revisar qué era la dramaturgia hoy, en términos de qué va a pasar con el teatro. Digo, ¿para qué tipo de teatralidad vamos a escribir hoy? O sea, esa era una primera dificultad, ¿no? De decir, bueno, escribimos pensando en nuestra vieja forma de circulación y de lo teatral, escribimos ya pensando en quizás nuevas formas, ¿no? Que se vayan generando. Eso por un lado, que me parece que fue enriquecedor, porque, bueno, a todos nos puso en esta disyuntiva de tener que como revisar, ¿no? Nuestra forma de dar clase, de producir, de vincularnos, de entender lo teatral, ¿no? Con los pros y los contras del contexto, ¿no? Y lo otro que fue como también un lindo desafío era, bueno, a ver, producimos en el marco de una pandemia. ¿Cuánto de la cuestión de la pandemia entra como tema en las obras? Claro. Así que un lindo debate poético, que es, estoy en el marco de algo muy trascendental, ¿sí? Que nos atraviesa fuertemente, bueno, ¿cuánto eso toma lo que produzcamos? ¿Sí? Entonces, se daba algo interesante ahí de decir, bueno, a ver, ¿qué? ¿Niego? ¿Escribo y no existe la pandemia? ¿Meto la pandemia como tema principal? ¿Aparece pero como de fondo? Así que, de alguna manera, en términos de lo poético, en tanto instancia de aprendizaje, la pandemia da una linda excusa para reflexionar sobre lo compositivo y lo poético. Así que eso es interesante también que decís, bueno, ha pasado en la historia del teatro a lo largo de un montón de movimientos y hechos históricos, ¿no? No puedo dejar de pensar lo que fue todo el teatro de posguerra, ¿no? La corriente del absurdo, cómo surge, ¿no? Algunos por ahí de una forma más directa, otros de una forma más metaforizada, pero esto que vos estás diciendo, ¿no? De cómo se va a construir una nueva dramaturgia que también problematice y tome la realidad o lo que sucede en la realidad y lo transforme en un hecho poético, ¿no? Uh-huh. Sí. Como a veces eso, bueno, nada, trabajamos también con eso. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que sucede, ¿no? Sí, ahí aparece como las micropoéticas, ¿no? Desde donde si me gusta más ir de frente hacia el contexto sociopolítico, si me gusta trabajarlo más de lo tangencial, si necesito cierta distancia, ¿no? O sea, total.
interesante porque empiezan a aparecer todas esas reflexiones. Y después lo que tiene que ver más con la producción teatral, con el hacer, que es como la otra convocatoria de la mesa. En mi caso se me dio como una paradoja, que es, me alejé de los cercanos y me acerqué a los lejanos. O sea, un poco me pasó eso. Está bueno, sí. Me alejé de los cercanos porque esta cuestión de la pandemia nos llevó al temor al prójimo, al temor al contagio, al encierro. Entonces, medio que puse en pausa quizás muchos de los proyectos que tenían que ver más con el aquí y ahora, con la presencialidad, con el juntarse a ensayar, ¿no? Todos, ¿sí?, no sabiendo bien hasta dónde era peligroso o no. Entonces, fue un año, el 2020, donde ahí entró en pausa. ¿Sí? Con este desgaste de, bueno, no, pero el mes que viene ya vamos a poder. Y claro. Era como que nos corrían la zanahoria al conejo, ¿no? O sea, yo un poco me imagino con la gripe A, primero un mes nada más, después 2, después, así va como. Entonces, un poco esa energía que tenía, ¿no?, de lo presencial, del proyecto, que vieron que hay algo ahí que se resiente mucho. Entonces, en un momento, Sí. como digo, suspendamos y dejemos que el contexto nos permita en otro momento volver a encararlo. Perfecto. Y Lo también lógico es. Sí, Luján, perdón. No. Termina. Lo paradójico. Que como me alejé de lo cercano, pero a la vez estos nuevos medios que uno fue como visualizando, me empezó a generar contactos y redes con teatreros de otros lugares, y terminé encarando proyectos transnacionales, donde, claro, superado lo territorial, lo corporal, cosas que seguramente si no hubiera llegado, se dieron. Yo, por ejemplo, en particular trabajé con un proyecto para el Festival Grec, que juntó un par de dramaturgos de Barcelona, ¿no? De Barcelona con algunos de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, o sea, era un proyecto que tenía algo de dramaturgia, claramente, éramos todos dramaturgos, estaba puesto mucho en la palabra, la búsqueda, pero bueno, sus resultados son unas piezas audiovisuales, ¿no? O sea, que tienen muchos rasgos de teatralidad, pero lo audiovisual le gana a lo teatral, ¿no? Claro. Y sí, o sea, me encuentro con la misma disyuntiva de todos y con la misma, esto de buscar cómo, a partir de la imposibilidad, tratamos de generar, ¿sí?, otras vertientes, otras formas de concebir lo teatral, con la dificultad de que lo teatral sin la presencialidad, sin el convivio, realmente se resiente mucho, ¿no? O sea, es muy complejo. Estamos en una etapa de profilaxis general, ¿no? En todo, o sea, escondido atrás de la pantalla, atrás de los barbijos, viendo teatro desde adentro de un auto, digamos. Son tantas capas entre el hecho poético y la recepción que realmente es dificultoso, ¿no? Lograr el impacto que realmente tenía, ¿no? Un buen actor, un buen texto, y ¿sí?, era contundente. Y ahora esa contundencia, bueno, hay que buscarla con otras formas, que es complejo, porque también hay algo ahí que es difícil de sortear. Sí. Yo creo que se puede buscarle alternativas, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo necesito el orgiástico de lo teatral, ¿no? Es como un coito interruptus en un mundo, Sí, ¿no? necesito, o sea, porque incluso hacer teatro hoy, o sea, en una sala donde está la gente tan separada, la energía no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Otra experiencia que tuve el 2020 como para... que era algo que yo estaba trabajando como proyecto, era los audioteatros. Ajá. Acá le voy a compartir un... Nos quedan 3 minutitos, Gaby. Bueno, entonces no comparto. Sí, No, sí, pero no. es muy... No, porque hasta que lo busco... Ah, ok. No, Porque... Contalo si querés, porque no quiero dejar las preguntas, ¿viste? No, yo tenía un proyecto sí, que me interesaba, que era
ampliar lo teatral a la calle en términos de apropiarnos de los barrios y todo eso. Estaba trabajando en un proyecto que es Borges y Adrogué, Cortázar y Banfield, y Sábato y Santos Lugares. Bueno, algo de eso que seguramente este año aparecerá. Algo lo puede plasmar en el Festival Periología, que ahí hubo una convocatoria a varios dramaturgos. Ahí la gente de Noble Bestia también participó con Perfecto. las presentaciones. Y eso me interesó y sentí que ahí un poco me acercaba más a lo teatral, porque había una presencia corporal mínima, pero sí, que indaga a ver qué sucede, ¿sí? Por supuesto nos falta el actor, que es algo esencial. Me parece que ese modelo estaría bueno combinarlo quizás con actuación, ¿no? Que no sea solamente lo sonoro y qué pasa con la intervención de actores en el espacio. Digamos, creo que ahí yo voy a enriquecer por ahí. Y no hablo más así, ¿no? Dejamos las preguntas. Perfecto, Gaby. Bueno, muchas gracias. No, está buenísimo. No, perfecto. Bueno, nos escuchamos un poquitito a los 4. Muchas gracias. Ahora, como quiero darle lugar a la pregunta primero de Renan Julián, que decía que se da el caso de alumnos que no pudieron hacer la traducción al lenguaje audiovisual y qué ocurrió con ellos. A ver si vos, Lu, te pasó, o Lau, que trabajaron bien acá con respecto a esto. No, bueno, esto que yo conté de la cuestión de hacer videos era algo totalmente optativo, es lo que digo de la diferencia de una clase sincrónica, digamos, donde vos haces la clase en el periodo de tiempo en que está estipulado, o esta modalidad de clase asincrónica en donde tenés que producir material. Entonces, bueno, era optativa esa cuestión. Después sí, durante las clases veíamos cuestiones del lenguaje audiovisual porque esto me parece que cuando hacemos una clase por acá, no, tenemos que hacernos cargo del encuadre. Esa es la creencia que tengo. Entonces, por lo menos entender de qué se trata y cuál es el valor que tiene. Pienso también que por ahí la pregunta puede ir en el caso también de que aquella persona que no conciba los recursos, ¿no? Que no pueda con esto, como decir, che, no la entiendo, la tecnología, no puedo, me quedo con las ganas, lo haré en otro momento, ¿no? Como puede pasar. O pasó. Sí, es que esto es lo que digo del gran problema de la gente que se queda afuera. No hace el que quiere, hace el que puede. Sí. Bien, más o menos. Y después, Delphi Moline preguntó, ¿cómo hacen para que les llegue la inspiración para el desarrollo de un proyecto? Es una pregunta muy amplia. Ahí Julián puso muy amplia, pero bueno, por ahí no sé si podemos traducirla porque por ahí es muy general la pregunta y es muy abarcativa y es muy subjetiva también en ese sentido, pero por ahí pensar como si este momento quizás de la pandemia no les ayudó quizás también para poder dedicarle el tiempo a algo que ustedes tuvieran relegado, que quisieran hacer, darle el tiempo a la lectura, a la inspiración, que a veces la vorágine y el cotidiano, viste que tenemos que ir de un lado para el otro a dar una clase, ensayar, a veces nos hace perder el foco en qué quiero contar, cómo lo quiero contar, ¿no? No sé si por ahí te retruco la pregunta, Delphi, pero bueno. A ver, Lau. Sí, pensaba, sí, también por ahí es muy general, pero no sé para dónde ella la pregunta, quizás sí más en cuanto a lo grupal o lo individual, pero sí, siempre leer o estar conectado con, como que también la inspiración no es que viene, sino que hay que buscarla, ¿no? Un poco, pienso, como reflexión. O ver películas, y también estar también atentos al contexto, a lo que nos pasa en el presente. El contexto, está muy bien. Sí, yo en ese sentido creo como conectarse con las inquietudes que uno tiene, ¿no? O sea, como que de alguna manera, cuando uno está con ciertas inquietudes, como que abre una recepción y una antena que empieza a encontrar resonancias en un montón de espacios. Entonces, si uno empieza a visualizar cuáles son esas inquietudes, qué es lo que de alguna manera a uno le interesaría indagar, ¿no? Desde lo ético, y empieza ahí, ¿no? Lo que empieza uno a leer, a ver en forma audiovisual, en una fotógrafa, lo que fuera, empieza a encontrar esas resonancias, ¿no? Y armar esa caja de resonancia uno, empieza ahí como a acumular y algo del caos ese se empieza a ordenar después con el tiempo. Así que
Yo voy por ahí, me parece. Bien, está muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más porque ahí está, Delphi, buenísimo, más o menos ahí te fueron contestando. Eh, no, creo que no hay ninguna pregunta más, ahora 11:30 hay otra mesa, así que yo les quiero agradecer en principio, bueno, a todos, ¿no? A los participantes, a los oyentes, a Andrea por invitarnos, a ustedes como expositores que prepararon sus exposiciones, que son espacios de reflexión y de debate, que me parece que es algo que también nos dejó la pandemia y que vienen para quedarse, ¿no? Que nos ayudan. Obviamente, como decía también Alfredo, coincido, uno quiere ver el cuerpo ahí, a la otra persona apasionada, hablando, eso ya lo vamos a poder hacer, pero bueno, mientras tanto todo esto ayuda y también me parece interesante que este congreso que también se hace de manera presencial y yo tuve la experiencia de estar, creo que vos Gaby también y Lau también en otro momento, se pueda seguir sosteniendo igual porque me parece que es importante y ver también qué otras posibilidades tiene, ¿no? De llegar, romper fronteras, que es un poco todo lo que venimos hablando en líneas generales. Pero bueno, después está lo subjetivo, lo personal, de acuerdo al contexto, a las posibilidades, los recursos, eso también es muy respetable y que bueno, que también hay que saber ver y escuchar, ¿no? Y pensar, bueno, en esto, si hay que pensar políticas educativas, que como decía Gabriel, la cuestión de la tecnología también es un problema para que llegue a todos, como no es lo mismo, ¿no? Obviamente, para todos, entonces también eso es un problema que tiene que ver con algo más macro. Entonces, bueno, después cada institución ve cómo eso lo puede manejar y trabajar. No es lo mismo una institución privada que una institución pública que a veces no hay ni para pagar un Zoom. Entonces, esas cosas suceden, ¿no? Bueno, les quiero agradecer enormemente a todos los oyentes, a ustedes, que ya saben que los quiero y los admiro, por eso también los llamé, porque quería una mesita así amiga para este congreso y por el espacio a todos. Así que gracias.